En mi estado más humano empezaré por el principio. Quería un nuevo comienzo. Quería escapar. Empaqué mis pertenencias, que no eran muchas, en 2 maletas y tomé un vuelo a campo traviesa hacia Colorado. Yo estaba en una rutina en mi estado natal. Voy a pasar por alto la reserva en la que nací. Realmente no considero que todo sea parte de mi herencia. Quería un nuevo comienzo y una nueva experiencia. Vi caer la nieve fuera de la ventana y pensé en mis sueños. Dioses risueños y crueles me concedieron ese nuevo comienzo y un nuevo comienzo. El motor se detuvo en pleno vuelo, nuestro lugar cayó del cielo y chocó contra una montaña. El impacto debería habernos matado instantáneamente, pero el piloto había intentado aterrizar por una brecha. Chocamos contra los árboles que destrozaron el avión y llegamos a una parada de derrape entre la nieve. Me había desmayado por la repentina caída de altitud, pero el frío estremecedor me revivió en cuestión de minutos. En estado de shock, me desabroché el cinturón de seguridad y traté de ponerme de pie. Todo se veía borroso y di mi primer paso tentativo. Me caí de bruces y me habría roto la nariz si algo no me hubiera protegido del suelo del avión. Mi visión borrosa volvió a mí en incrementos y reconocí que me había derrumbado sobre alguien. Empecé a disculparme profusamente cuando mi visión se aclaró y me di cuenta de que mis disculpas estaban cayendo en oídos sordos. Los muertos no pueden oír. El hombre, lo que quedaba de él, había sido dividido horizontalmente por su cinturón de seguridad y colocado en 2 desordenados pedazos en el piso de la cabina. Su muerte fue rápida. Se desangró en segundos mientras otros llenaban el aire con sus gemidos y súplicas a los dioses que ya no escuchaban. Lo primero que hice fue moverme por el avión y ver cómo estaban los demás pasajeros. La mayoría estaban conmocionados y parecía que nunca se despertarían debido a sus heridas. Supongo que tuve suerte de estar en el medio del avión y de no haber sido tan azotado como los demás. La mayoría de los pasajeros eran causas perdidas. Una mujer había sido amarrada hacia adelante en la bandeja plegable, que le había perforado el cuello y la había matado relativamente rápido. El impacto repentino del avión que se estrelló había lanzado a un niño sin cinturón de seguridad contra el asiento frente a él y le rompió el cuello. Gorgoteó lastimosamente cuando pasé a su lado. Sabiendo que no podía hacer nada por él, continué por el pasillo. Vi más carnicerías. El caso más espantoso que puedo recordar fue el de la azafata. Ella había estado ayudando a los pasajeros a sentarse en sus asientos mientras el avión se estrellaba. No tuvo tiempo de ponerse a salvo cuando el carrito de comida se abalanzó sobre ella y la estrelló contra la puerta de carga. Solo pude decir que los restos eran una azafata por su etiqueta con el nombre que decía Marge Reed. Era un desastre rojo y salpicado que estaba extendido contra la puerta de la carga, su caja torácica expuesta sobresalía de su abdomen roto como una araña macabra que intentaba atraparme. Hubiera vomitado si no hubiera estado en tal estado de shock. Me acerqué a la cabina para comprobar si había otros pasajeros que pudieran haber sobrevivido. Pasé junto a más moribundos y muertos. Uno detuvo mi progreso. Era un hombre, estaba vestido con una chaqueta con corbata, un tipo de negocios. Él gimió de dolor. Tocó débilmente la protuberancia de metal en su pecho. Tras un examen más detenido, supe que era la parte metálica de la bandeja del asiento lo que lo había atravesado en su asiento. Debió no alcanzar su corazón, pero a juzgar por su respiración áspera, sabía que probablemente había perforado y desinflado un pulmón. Estaba muerto, simplemente no lo sabía todavía. El hombre empalado suplicó: «Ayúdame». Sus manos arañaron la barra de metal y tosió una sustancia roja. Le respondí: «Te estás muriendo». Sus ojos se dilataron y gimió: «Huele». Asentí y me preparé. Le dije que cerrara los ojos y cuando lo hizo, presioné la palma de mi mano sobre su boca y le cerré la nariz. Se movió en su asiento y rasgó más profundamente la herida en su pecho. Mi mano se aferró a su boca y nariz mientras le daba la única misericordia que me quedaba por dar. No pasó mucho tiempo para que su lucha se calmara. Mantuve mi mano sobre su boca por unos momentos más hasta que estuve segura. Una vez que supe que estaba muerto, vomité en el pasillo. Continué por el pasillo.
La mayoría de los otros pasajeros estaban más allá de la ayuda, pero su final se acercaba rápidamente y era algo misericordioso. Solo les quedaban minutos en comparación con el hombre empalado que podría haber sobrevivido a sus heridas durante unas horas agonizantes antes de finalmente entregar el fantasma. La puerta de la cabina estaba atascada, golpeé mi hombro contra ella varias veces antes de que cediera lo suficiente para que pudiera mirar. No me gustó lo que vi. El morro del avión había chocado con la ladera de la montaña y la cabina se había llevado la peor parte del daño. Se había arrugado como si hubiera estado en manos de un dios enojado. A través de los restos, solo pude ver algunas cosas para confirmar que en realidad había alguien en la cabina. Uno de los cuales era una mano que sobresalía del metal arrugado. Se movió espasmódicamente y me mentí a mí mismo, y dije que era la electricidad del equipo de chispas que galvanizaba el cuerpo. Regresé a la cabina del avión sin querer quedarme como testigo de la espantosa escena que tenía ante mí. Fue cuando comencé a caminar de nuevo por el pasillo del avión, cuando me di cuenta por primera vez del frío. Cortó a través de mi centro y me hizo temblar. Miré a mi derecha y me di cuenta de que había un enorme agujero irregular en el costado del avión donde una vez estuvo unida el ala. El aire frío soplaba y arrojaba algunos copos de nieve rebeldes a los pasillos. Un sonido sacudió mi cabeza hacia la parte trasera del avión. Alguien estaba en el baño, pero el carrito de comida estaba bloqueando su salida y atrapándolos dentro. Empujé el carro a un lado, haciendo una mueca cuando las ruedas se arrastraron a través de los desordenados restos de Marge. El hombre salió cojeando del baño. Tenía algunos moretones y golpes, pero iba a sobrevivir. Caminaba cojeando, lo que me hizo suponer que se había tirado de algo o se había lastimado en el choque. Se presentó como Jim Donner y cuando estaba a punto de darle mi nombre, un grito de sorpresa me interrumpió. Hubo otro sobreviviente. El otro sobreviviente, que solo se llamó a sí mismo Tamsen, acababa de recuperar el conocimiento junto al cadáver de otro pasajero. Logramos sacarlo de su asiento y Jim le devolvió el sentido. Cada uno de nosotros repasamos la historia del accidente como si volver a contarla cambiaría el resultado. Tamsen juró que habíamos golpeado algo y Jim sugirió que el motor se había congelado debido al frío antinatural. Fue ante esa sugerencia que se nos ocurrió la idea de que nos congelaríamos si no hacíamos algo con el frío. Comenzamos a sacar el equipaje del techo y tapamos el enorme agujero en el costado del avión. Esto ayudó a evitar que parte del aire frío entrara en el avión y mantuvo alejados a los depredadores. El repentino ataque de adrenalina que cada uno de nosotros experimentó al comienzo del choque había disminuido y ahora estábamos enervados. Pasamos la primera noche acurrucados para calentarnos en los pasillos, rodeados de muertos, mientras el viento nos aullaba a través de los restos de nuestro avión. Esa noche soñé que la mano del piloto sobresalía de los restos. Cobró vida y comenzó a llamarme con sus dedos como si me invitara a alguna parte. No dormí muy bien el resto de la noche. Asaltamos el carrito de comida en busca de comida y comimos papas fritas mientras discutíamos nuestros planes. Sabía que el aeropuerto sabría que algo salió mal cuando no llegáramos y vendrían por nosotros. Tamsen no estuvo de acuerdo y nos empujó a dejar los escombros y buscar la salvación. Jim se opuso a esto y fue entonces cuando Tamsen se agitó. Tamsen nos dijo que no se quedaría en este ataúd de acero para congelarse y morirse de hambre y que se iría en busca de ayuda. Estaba a punto de señalar lo ridículo de aventurarse afuera sin protección contra los elementos cuando Tamsen puso en marcha su plan. Empezó a despojar a los muertos de sus ropas y a envolverse con ellas a su alrededor. Hizo un abrigo eficaz contra la nieve. Nos deseó suerte antes de aventurarse afuera sin nada más que una bolsa de papas fritas, una botella de agua y su abrigo improvisado. Nunca volví a ver a Tamsen después de eso. Más tarde descubriría por qué Jim estaba en contra de la idea de caminar hacia la libertad. En el accidente de avión, se había lesionado la pierna. Se lo había rodado y dislocado el tobillo. Al final de ese día, su tobillo estaba hinchado al tamaño de una pelota de béisbol y el más mínimo movimiento era agonizante. La conmoción de ayer había cubierto el dolor y ahora que la adrenalina se había ido, estaba efectivamente incapacitado.
Todo recayó en mí para cuidar de él y tratar de sobrevivir. Aproveché la idea de Tamsen y desnudé el resto de los cadáveres para confeccionar un abrigo improvisado para Jim y para mí. Luego comencé la tarea menos que placentera de mover los cadáveres de regreso a la bodega de carga. La parte más difícil de ese trabajo fue lidiar con el cadáver de Marge. Casi tenía miedo de tocar su cuerpo porque parecía uno de esos monstruos de The Team de John Carpenter. Mientras arrastraba a los 57 pasajeros fallecidos a la bodega de carga, Jim estaba haciendo un balance de la comida y el agua. Cuando terminé, me contó la noticia que yo ya sabía. Teníamos suficiente comida para 2 días más. Nos estrellamos después del servicio a bordo y las reservas se agotaron. Al final del tercer día nos quedamos sin comida. Durante esos días, especulamos sobre cuán lejos estaba nuestro rescate. Jim me dijo que estaban a solo unos días de distancia, pero yo lo sabía mejor. Si no nos hubieran encontrado en 3 días, no tenía ni idea de dónde estábamos y la búsqueda podía llevar semanas. En mis momentos más oscuros, deseé haberme unido a Tamsen y haber abandonado a Jim. Habría sido mucho más rápido, de una forma u otra. Después de agotar nuestras existencias de alimentos, nuestras discusiones comenzaron a volverse más oscuras. Habló de la muerte y de la desesperanza de nuestra situación. Sabía que el tobillo de Jim ahora se había hinchado al tamaño de una toronja y lo lastimaba tanto que estaba bebiendo a través del minibar del avión para aliviar el dolor. El alcohol lo automédico, pero lo obligó a usar el baño con frecuencia. Tuve que ayudarlo a levantarse, lo que le lastimó la pierna y le dio ganas de beber más. Era un círculo vicioso. Cuando estaba borracho una noche, me dijo que teníamos que sobrevivir de una forma u otra. Procedió a sugerir que nos comiéramos los cadáveres de los otros pasajeros fallecidos. Para entonces había pasado una semana sin comer y mi estómago estaba lleno de un dolor sordo. Le dije a Jim que el pensamiento era una locura. Esperé hasta que se desmayó antes de volver a colarme en la carga para examinar los cadáveres. Estaban prácticamente desnudos excepto por su ropa interior y su piel estaba cubierta de escarcha y congelada. Habían comenzado a pudrirse y no había forma de que pudiéramos comerlos sin enfermarnos. El olor de los cuerpos descompuestos era tan acre que casi vomité en la bodega. La bodega de carga no estaba aislada como la cabina principal del avión, razón por la cual pudimos sobrevivir durante tanto tiempo. Cuando regresé al pequeño nido de ropa que había hecho, Jim estaba despierto. Leyó mi expresión. Están podridos. Le dije que no podíamos comerlos y que solo tendríamos que esperar a que nos rescataran. Se rió de eso. Se rió como un maníaco durante el resto del día. La desesperación comenzó a asentarse en los siguientes días. El tiempo era algo relativo. Empecé a perder la cuenta de los días que habíamos estado varados en esta cordillera. Jim entraba y salía del delirio a medida que el dolor en su tobillo dislocado aumentaba con cada momento que pasaba. Tuvo momentos de claridad en los que pudo formar oraciones coherentes y momentos de confusión en los que solo se rió o lloró durante horas. Me retiré en mí mismo mientras el hambre lentamente comenzaba a comerme desde adentro hacia afuera. El jurado quiere saber cuándo tomé mi diabólica decisión y cómo llegué a ella. No puedo dar una hora exacta o sentimiento. Los días se habían asentado en un malestar sordo y las noches se habían contorsionado en fantasmas de pesadilla de manos destrozadas y cajas torácicas cerrándose a mi alrededor como dientes. No sentí nada. Existía en un estado estupefacto semiconsciente. Todo lo que puedo decirte es que antes de hacer lo que hice, levanté el listón y miré el paisaje helado. No había nadie allí y yo estaba solo. Tomé mi decisión. Bebí una botellita de Jack Daniel para armarme de valor. Golpeé la botella contra el reposabrazos y se rompió en un borde afilado. Me volví hacia Jim, que había entrado en un estado de risa incontrolable. Traté de hablar con él durante días, pero seguía riéndose y gritando tonterías. No tenía otra opción. Lo apuñalé en la garganta y la mini botella se agrietó cuando lo atravesó. La sangre brotó en la superficie, pero no había penetrado lo suficientemente profundo como para ser una herida fatal. Habiendo perdido el arma, me senté a horcajadas y comencé a estrangularlo.
Había perdido mucha de mi fuerza en ese momento, así que me llevó mucho tiempo estrangularle la vida. Se resistió débilmente. Sus manos me golpearon, pero yo estaba envuelto en ropa y apenas lo sentí. Continué estrangulándolo hasta que estuve seguro de que estaba muerto. Sus ojos rodaron hacia atrás en su cabeza y su lucha se detuvo. Seguí estrangulándolo durante unos minutos para estar seguro. Lo estrangulé y lo sacudí hasta que su cuello dio un chasquido repugnante. Puse mi cabeza sobre su pecho y escuché su corazón. No escuché nada. Él estaba muerto. Una vez que estuve seguro de que se había ido, rodé fuera de su pecho y vomité bilis. Yo estaba encorvado en el suelo, lloré lágrimas amargas en la bilis. Para empezar, no había nada de sustancia en mi estómago, pero sabía que estaba a punto de llenarlo de la manera más macabra posible. Mi hambre se apoderó de mí. Me arrodillé junto a su herida abierta y puse mis labios sobre ella. La sensación de tener algo cálido, después de lo que se sintió como una eternidad, de vivir en un ambiente gélido, bajando por mi garganta me llenó de tanto vigor. Una vez que me hube saciado del elixir de cobre y carmesí, me puse a la espeluznante tarea de separar la carne del hueso. No tenía nada que me ayudara en mi tarea, excepto mis manos y mis dientes. Arranqué la carne de mi amigo en pedazos con mis dientes. No lo describiré con más detalle como ya lo he hecho. Me avergüenzo de ello, pero si me pongo en la misma situación de nuevo, yo haría exactamente lo mismo. Después de comerme a Jim Donner, que había sido mi única fuente de compañía en las desoladas ruinas del avión, perdí toda apariencia de cordura. Me desvié. No, me divorcié de la realidad. Volví a una especie de estado primitivo. Yo era una criatura salvaje y diabólica. No sé cuánto tiempo había pasado mientras estaba en este estado primordial. No sé si habían pasado días o semanas desde que consumí a mi amigo antes de que finalmente llegara la ayuda. Solo sé las circunstancias en las que me encontraron mis rescatistas. A juzgar por el testimonio de sus testigos, atravesaron el avión a través del enorme agujero en el costado. Tuvieron que arrancar la barricada de equipajes que habíamos levantado. Al principio, el equipo de búsqueda y rescate pensó que no había sobrevivientes. Hicieron una búsqueda por los pasillos y no encontraron nada. Fue cuando entraron en la bodega de carga que me encontraron a mí y a los demás pasajeros. La bodega de carga estaba a oscuras. No podían ver nada, así que tuvieron que usar sus linternas. Antes de que pudieran encenderlos, muchos dieron fe de haber escuchado un crujido repugnante. Cuando finalmente apuntaron sus luces sobre mí, acababa de romper el hueso de uno de mis compañeros de viaje fallecidos. Mi boca estaba firmemente adherida al fémur fracturado de la mujer y le estaba chupando la médula. La luz me sobresaltó y me sacó de mi estado. Al principio pensé que la luz de sus linternas era producto de mis sueños febriles. Fue solo hasta que los miré a la cara que supe que no estaba alucinando. Me miraron con una mezcla de conmoción, terror y disgusto por haberme visto en mi estado más humano. No estaban seguros de si yo era un monstruo o un hombre. Todavía no estoy seguro de eso mismo. No sé cuánto tiempo estuve en la bodega de carga, pero soy consciente de algunas cosas. En algún momento, me quité el abrigo improvisado. Debo haber estado en la bodega de carga durante al menos un par de días, alimentándome de la médula de los cadáveres de los otros pasajeros. La carga no estaba aislada. Hacía mucho frío allí, pero no podía irme. Era agradable, oscuro y cómodo en ese momento. Me llevaron de vuelta a la civilización, un caparazón de mi antiguo yo. Mi primer recuerdo concreto de estar de vuelta en la civilización fue cuando vi por primera vez al monstruo. Me habían alojado en un hotel para pasar la noche mientras decidían qué hacer conmigo. Querían acusarme de asesinato y profanación. No podía pensar en nada que hacer, así que caminé en mi habitación durante horas. Fue en este aburrimiento que vi por primera vez al monstruo que me atormenta hasta el día de hoy. Todavía estaba paseando cuando lo vi por primera vez. Era algo diabólico y grotesco. Su nariz y las yemas de sus dedos eran negras y había una sonrisa salvaje, cortada con un cuchillo, plasmada en su rostro. Estaba demacrado y demacrado. Quería gritar, pero estaba paralizado.
Me tomó unos momentos darme cuenta de que el monstruo que había visto era mi reflejo. Recuerdo algo que escribió Elie Wiesel. Desde las profundidades del espejo, un cadáver me devolvió la mirada. La mirada en sus ojos, mientras miraban los míos, nunca me ha dejado. Miré al demonio paralizado durante horas. No podía decir que no, que había sobrevivido al accidente aéreo. Esa es mi historia. Este será mi último día aquí. Mañana por la mañana me iré. La imagen del jurado de pie y declarándome inocente de asesinato está grabada en mi mente. Se puso de pie y dijo: nosotros, el jurado, encontramos que el acusado, Caneo Caneonus, el señor Blackwood, es inocente debido a circunstancias atenuantes y debilitantes. Mañana, seré liberado de nuevo en el mundo. Para ser sincero, soy ambivalente sobre el veredicto. No estoy seguro de si debería ser liberado de nuevo en el mundo. Una parte de mí anhela ser libre y otra exige que me enjaulen. Cada noche, me despierto con un grito atrapado en mi garganta y el sabor salado y férreo de la médula está fresco en mi boca. No sé qué es peor, si el recuerdo, o que al recordar ese sabor me gruñe el estómago y empiezo a salivar. Experimento una hambre tan espantosa en la boca del estómago. Eso suena loco, ¿verdad? Sé que es una locura. Por eso voy a borrar todo esto. Incluso si decidí borrar toda esta narración, me alegro de haberla contado. Me alegro de sacar todo esto de mi pecho. Así que hace un tiempo un amigo me regaló una copia de Pokémon Verde Hoja. Ella dijo que probó el juego pero se aburrió muy rápido. Pude ver lo rápido que se aburría ya que solo tenía 3 minutos de juego. Llamó a su personaje Hoja. Supongo que tal vez fue por el título del juego, Verde Hoja. Quería jugar un juego nuevo, pero primero quería ver si se molestaba en dejar Pueblo Paleta para activar el evento en el que Oak te lleva al laboratorio y te da un Pokémon. Inicié el juego y descubrí que Hoja estaba acostada en la cama de su dormitorio. Excepto que la cama estaba en el medio de la habitación, faltaba todo en la habitación, excepto el televisor y la cama, y el lado izquierdo del piso era de un color oscuro, mientras que el otro lado era más claro. Además, el nombre del área era Vacío, no Pueblo Paleta. Quizás se dio por vencida en el juego debido a este extraño cambio en el supramundo. Ah, sí, y casi me olvido de mencionar. No había música sonando en ese momento. Antes de levantarme de la cama, presioné el botón de inicio que abrió el menú. Resultó que tenía un Pokémon, así que revisé exactamente cuál era el Pokémon inicial que eligió. Para mi sorpresa, en realidad tenía un EV masculino de nivel 10 apodado Soledad. Sabía que EV era un comienzo imposible, pero no pude evitar notar que faltaba la en la palabra soledad. Tal vez no sabía cómo se deletrea Soledad. Supuse que este podría haber sido el caso ya que ella no era muy buena en ortografía. En inspecciones más cercanas, el EV parecía estar triste en lugar de tener una sonrisa feliz en su rostro. Su naturaleza era Lonely, y sus ataques eran los siguientes: placaje, chirrido, rabia y pesadilla. Salí de la cama y me dirigí a la televisión. Presioné el botón A para ver si funcionaba y funcionó. El texto decía: no te quieren aquí. Bueno, ¿no es eso agradable? Como no podía hacer nada en esta habitación, bajé las escaleras y, al igual que en el piso de arriba, lo único que había en la habitación era un televisor. Excepto que esta vez, las baldosas en el piso deletreaban la palabra vamos. Incluido el signo de exclamación. Revisé la televisión y el texto decía no me dejes. Bueno, no tuve más remedio que irme ya que no había nada que hacer en esta aburrida habitación. Así que salí hacia el sur hacia el Pueblo Paleta que esperaba. Salí de la casa y en vez de estar en Pueblo Paleta, estaba en un lugar grande y neblinoso. La hierba circundante estaba coloreada de rojo y la casa que dejé estaba cortada por la mitad y solo se veía la parte inferior. Había puertas que rodeaban el camino, lo que me impedía salir. La música que sonaba era la música que suena en la mansión abandonada, y había un camino que se dirigía al este. Antes de dirigirme por el camino del este noté que había un cartel. Caminé por el cartel y presioné el botón A, revelando el texto como ve. Había otro camino hacia el sur, excepto que no pude alcanzarlo porque la puerta me impedía caminar hacia él.
Caminé por el camino durante lo que parecieron ser unos 8 segundos cuando apareció un NPC. Parecía estar parado en la puerta y su cuerpo era puramente blanco con la boca abierta y sangre saliendo de sus ojos. Una vista muy espeluznante, si lo digo yo mismo. Pude interactuar con el NPC y me dijo, ¿no puedes hacerlo mejor? ¿Se está burlando de mí? Bueno, independientemente, continué por el camino. La hierba circundante se volvió negra, pero el camino rojo todavía estaba allí. Caminé hacia el final del camino, donde había una pequeña puerta. Al cruzar la puerta me llevaron a un mapa diferente. Aparecí en una pequeña casa parecida a una escuela sin tablero negro y con un pequeño escritorio con un libro encima. Me acerqué al escritorio y revisé el libro. Estaba tan solo. Sus ojos llenos de tristeza me pusieron tan enferma, tan herida. Quería ayudarlo, así que lo hice. No tenía idea de quién podría ser el autor detrás de ese libro, pero me encogí de hombros. Otro de esos NPC blancos estaba parado al lado del escritorio, así que me acerqué y le hablé. Fue tan amable. Su sonrisa. Su risa, dijo. Después de salir de la casa, fui llevado de regreso al mapa anterior, excepto que esta vez estaba en ese camino hacia el sur al que no podía llegar antes. Caminé hacia el sur por el camino y descubrí que había algunas letras descoloridas en el lado izquierdo de la puerta, con 5 NPC blancos en el otro lado. Amigo. Es lo que dijo. Mientras continuaba hacia el sur, la hierba roja cambió a un tono negro. También hay una gran masa de agua rodeada de hierba verde. Caminé con mi sprite del supramundo alrededor del agua y bajé por el sendero. Había una puerta al final del camino y a ambos lados de las puertas había 2 letras. Por lo que parece, una N y una O. Desconcerté el texto del mundo exterior como amigo. No. Entonces, ¿esta persona o Pokémon no era amigo de otra persona? Después de atravesar la puerta, me encontré en un espacio muy reducido con otro NPC blanco parado al final de esta pequeña habitación. Cuando hablé con él, me dijo, ¿por qué no? Bueno, compruébalo tú mismo. En este punto estaba muy apegado a este juego y estaba desesperado por llegar al final. Salí al sur y me llevaron a la torre Pokémon. Había un único camino que podía seguir excepto que no podía salir de la barrera de lápidas. Había 3 NPC blancos esparcidos fuera de las barreras de piedra de la tumba y había uno en el camino con el que puedo hablar que solo dijo Hacia el final del camino encontré un NPC que no era otro de esos NPC blancos, sino tu rival, Azul. Estaba parado frente a una lápida dorada y estaba frente a mí. Cuando hablé con él, dijo, ¡no! No le creas a los fantasmas. Huye. Antes de que te atrapen. Estaba un poco confundido y todavía estaba tratando de descifrar esta extraña historia, pero en ese momento quería saber qué sucedería a continuación. Salí de la torre Pokémon y ahora estaba en Pueblo Lavanda. La música cambió al tema de Pueblo Lavanda y la ciudad tuvo pequeños cambios. Estaba lloviendo y las rutas que iban al norte, sur y oeste estaban bloqueadas por puertas de madera. Exploré la ciudad para encontrar 3 más de esos NPC. Llamémoslos fantasmas ya que así es como Azul se dirigió a ellos. Uno de ellos estaba fuera de la puerta, así que no pude alcanzarlo. Uno estaba parado al lado del centro Pokémon y otro estaba al lado de la casa principal en Pueblo Lavanda. El que estaba al lado del centro Pokémon dijo, oh, pero nos estamos divirtiendo mucho. ¿De verdad quieres negarnos? Y el de al lado de la casa dijo, ¿Qué? ¿Aún le vas a creer al niño que traicionó a la soledad? Eso es todo, lo tengo. Así que Azul abandonó el EV llamado Soledad. ¿Pero por qué? La única forma de averiguarlo era continuar con este juego. Entré a la casa junto a ese fantasma para encontrar que faltan muchas cosas. Había una chica y un cazabicho sentados en la mesa. Me acerqué a la niña y me dijo esto es aterrador. Quiero salir de esta pesadilla. Me acerqué al cazabichos y me dijo, los fantasmas no pueden entrar aquí. Me pregunto por qué. Pero espera, había un tercer NPC en la casa. Frente a la ventana estaba el protagonista masculino rojo.
Hoja. ¿Estás bien? No, no lo estás, corre, ahora. Tienes que descubrir la verdad. Y con eso, salí de la casa tal como lo ordenó Rojo. El siguiente mapa del mundo exterior era el club de fans de Pokémon en Ciudad Carmín, excepto que faltaba gente y había niebla allí. Puedo mencionar también que el tema de Pueblos Lavanda continuó sonando. Caminé más adentro de la casa para encontrar un fantasma parado al lado de una especie de parche de bloques defectuosos. El fantasma dijo, por aquí. No es como si tuvieras otra opción, ¿qué verdad? Entré en el montón de bloques, pero no pasó nada y parecía atrapado. Luego intenté caminar de regreso al sur cuando me teletransportaron al gimnasio de Ciudad Plateada, sin nadie más que Brock. La niebla seguía vigente cuando me acerqué a Brock y hablé con él. ¿Verdad? Dice exigentemente, mientras fui arrojado a una batalla con él. Por fin, música animada. Brock solo tenía 3 Pokémon, cada uno en el nivel 2. Envió el primero, que era un Bulbasaur llamado Fantasmas, mientras yo enviaba mi Evelonlines. Le doy co fácilmente al Bulbasaur con placaje cuando cambia a un Charmander llamado Engañado. El proceso se repitió y cambió a su Pokémon final, que era un Squirtle llamado él. Mientras noqueaba al último Pokémon, noté que juntos decían Fantasmas lo engañaron. Con eso, gané la batalla y Brock se desplazó y dijo continuar, y luego me entregó la medalla roca. El texto de Brock termina con un montón de signos de exclamación y nos llevaron de vuelta al supramundo. Dijo Brock. Salí del gimnasio y me llevaron a la puerta que conduce a calle Victoria. No hubo ediciones aquí en absoluto y pude pasar por la puerta debido a que tenía la medalla roca. Salí de una casa en Ciudad Fucsia que se encuentra en el camino que te lleva a Camino de Bicis. Instantáneamente noté el texto en la esquina superior que decía perecerás. La ciudad parecía estar dañada y destrozada, estaba lloviendo y no se escuchaba música. Dirigiéndome hacia el este por el camino, vi 2 fantasmas. El que estaba más cerca de la casa dijo, toma aire mientras puedas, y el que estaba a su lado dijo, tu tiempo se acaba. El camino continuó hacia el este y no pude ir al norte debido a algunos bloques defectuosos que bloqueaban el camino. Seguí caminando hacia el este hacia la puerta de la ciudad solo para descubrir que está bloqueada por 3 señales que no interactúa ni un fantasma. El fantasma dijo, cuando descubras la verdad, te unirás a la soledad para siempre. Y experimentarás nuestro ser. Exploré alrededor de la ciudad remota para encontrar a Azul de pie en la parte sureste de la ciudad. Cuando me acerqué a él, dijo, Hoja, abandoné EV después de que muriera mi Raticate. Los fantasmas me engañaron. Así que descubrí que Azul es el tonto que es. Continué con esta historia pasando por la única puerta en el pueblo que funcionaría, que era la casa en la que entré, atravesé y salí por donde fui teletransportado a la cueva llamada Soledad. Por lo que parece, estaba en la parte noroeste del Monte Luna. La música terminó en silencio y la cueva se llenó de niebla. Caminé hacia el sur donde encontré una señal y, al igual que con la anterior, escuché un grito de EV mientras interactuaba con él. Me siento tan no deseado, decía el letrero. Seguí caminando hacia el sur, donde me encontré con Azul. No era más que una maldición, dijo. La pantalla se desvaneció a negro y luego volvió a aparecer y Azul no estaba a la vista. Elegí explorar un poco la cueva, caminando hacia el este desde donde hablé con Azul. De repente, la habitación cambió como si saliera por una escalera. Por lo que deduje, estaba en la parte inferior de la cueva con un gran camino, con forma de C. Mientras caminaba por el camino, encontré una tercera escrita en el suelo. Me dirigí hacia el final del camino hacia una escalera de espera, donde dejé la cueva en una ruta con un solo camino hacia el este, similar al primer camino en el juego, excepto que estaba rodeado por interminables paredes de cuevas en lugar de puertas. Cuando la música comenzó a sonar, me di cuenta de que era el tema principal de Pueblo Lavanda. Había una señal allí, y cuando interactué con ella, escuché un grito de EV cuando apareció el texto en la pantalla, diciendo, no soy una maldición. Hacia el final del camino, encontré un solo trozo de hierba, y tan pronto como entré en él, estaba enzarzado en una batalla.
Apareció un EV de nivel 10, pero en lugar de decir, apareció el EV salvaje, dijo, la soledad parece triste. Envié mi Vanette de nivel 18 y llovizna se activó. Dado que a Vanette se le acabaron los PP de rabia, no tengo más remedio que usar maldición. Indeseado usó maldición. Indeseado quiere que Soledad Salvaje sufra. Soledad Salvaje usó rabia. Soledad Salvaje está soportando sus emociones, la lluvia continúa cayendo. Soledad Salvaje está sintiendo un dolor agonizante. Como no podía usar ningún otro ataque, la batalla continuó con el ciclo aparentemente interminable hasta que la Soledad finalmente se desmayó debido a la maldición, excepto que decía, la Soledad Salvaje murió. Mi Vanette ganó algo de XP y me enviaron de vuelta al supramundo. Esta vez, estaba lloviendo, el nombre del mapa era Sufer, no había música, faltaba el parche de césped, había una puerta en la pared sobre mí y el sprite del mundo exterior de mi personaje había cambiado. Su cuerpo estaba completamente blanco, sus ojos estaban rojos y tenía marcas rojas en sus manos. Revisé mi tarjeta de entrenador para ver que su sprite coincidía con su apariencia del mundo exterior. Revisé mi Pokémon para ver que todavía tenía un Wanter, y lo hice, pero estaba de vuelta con HP completo y maldición estaba de vuelta con 10 PP, pero rabia todavía estaba con 5 PP. Atravesé la puerta y aparecí fuera de la torre Pokémon de Pueblo Lavanda. La hierba se había vuelto roja, seguía lloviendo, las puertas habían cambiado de madera a blancas. También estaban más cerca, dejándome con un poco menos de espacio para explorar. Faltaba la puerta de la torre Pokémon, la música suena como el tema de la torre Pokémon y hay 4 carteles junto a la torre en orden. Leo cada uno de ellos de arriba a abajo, y su texto es el siguiente. ¿Por qué no me escuchaste? Ahora estás maldito. Podrías habernos salvado a los dos. ¿Te arrepientes? Recordé que el cartel antes de la batalla con la Soledad decía, no soy una maldición, y antes de eso, los carteles constantemente etiquetaban a la Soledad como una mala maldición. Esto me hizo creer que era la Soledad quien hablaba a través de los carteles. Fuera de las barreras había 3 fantasmas, y cuando exploré las casas, no había nadie en ellas. Sin embargo, en la última casa que revisé, que es la que está más al suroeste, encontré que las baldosas eran blancas con una escrita en el piso en verde. Además, había un cubone parado sobre la letra E. Cuando me acerqué e interactué con él, dijo cuarta letra E. Sentí la casa y aparecí de nuevo en el dormitorio desde el comienzo del juego, excepto que faltaba la cama y había una letra V en el suelo. Interacciono con la tele y me dice lo siguiente. EVE pon la E donde pertenece, 4 y una letra V, deletreando EVE. Bajé las escaleras y lo único que había en la habitación era otro televisor. Interactué con él y me dijo, ya no existes, no tienes ningún propósito, pero, tal vez puedas, pedir perdón. Salí de la casa y ahora estaba en Pueblo Paleta. Hubo otro cambio en mi sprite del supramundo. No era más que 2 ojos rojos y una boca roja. Parados frente a mí, mirándome estaban rojo y azul. Primero, decidí verificar si mi tarjeta de entrenador había cambiado. 4 minutos de juego, sin sprite y el nombre había cambiado de dolor a mirar. Luego, revisé a mi grupo y vi que tenía un EV de nivel 10 sin rostro llamado Put2 Rest. Su naturaleza es modesta y su único movimiento es guillotina. Hablé con Rojo y me dijo, ¿dónde está Hoja? ¿Dónde está Soledad? Inmediatamente, noté que la palabra Soledad tenía la letra que faltaba en ella. Luego, hablé con Azul y dijo, Hoja se llevó la peor parte de la maldición, todo es culpa mía. Justo debajo de ellos había una señal, y cuando interactué con ella, escuché un grito de EV, seguido del texto. La Soledad fue puesta a descansar, RIP. Tan pronto como apareció el RIP en la pantalla, se reprodujo la música de los créditos de Rubí/Zafiro/Esmeralda, y me quedé encerrado en el texto y no pude dejarlo. La música sonaba hasta el final y, una vez que lo hacía, me enviaban de regreso al comienzo del juego, donde tengo el EV de nivel 10 llamado Soledad. Ahora entiendo la historia, pero ¿tú la entiendes?